Bienvenidos a Voz en Mente by Casa Ingenia. Hoy estamos con Tiago Ramírez, Camilo Valencia, Yura Trejos, Sandía Duque, Santi Veloz, María Clara Oviedo, Felipe Fuentes, Davis, Sago Soto y Carlos Barrios. Bienvenidos a Voz en Mente. Voz en Mente. Voz en Mente by Casa Ingenia. bienvenidos a otro podcast de Voz en Mente en Casa Ingenia. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy común en todos nosotros, bueno, que es común, que todos lo hemos vivido seguramente, porque es algo que está dentro de nuestro ADN y nuestras vivencias pues del día a día, que es la tristeza. Vamos a hablar sobre la tristeza en esta ronda pues de podcast sobre las emociones con Casa Ingenia. Bueno, quisiera empezar con una pequeña introducción porque dentro de las investigación que estaba haciendo, hay mucho problema, mucha confusión entre la tristeza y la depresión, cómo aprender a identificarlas y por qué la tristeza no es depresión, no son lo mismo, ¿cierto? Entonces voy a empezar con una pequeña definición. La depresión y la tristeza tienen mucho en común y están vinculadas hasta cierto punto, pero no son lo mismo. La tristeza es una emoción que todo ser humano experimenta después de vivir eventos estresantes o perturbadores en su vida. Y la depresión es un trastorno de salud mental que abruma la vida cotidiana del ser humano y es algo continuo. Es algo con el que se convive diariamente y no es como generado por una de estas causas externas, uno de estos eventos pues que hemos vivido. Ya con esta definición y ya teniendo pues delimitadas estas dos palabras, no sé si alguien quisiera dar una definición diferente sobre tristeza que tenga en sí. Yo quisiera complementar lo que acabas de decir con respecto a la tristeza y con respecto a la depresión. Y es que es muy fácil que las personas pierdan esa línea divisoria entre las dos, porque se parecen mucho, ¿cierto? Hay una cosa que sí hay que entender sobre la depresión, es que a pesar de que es un tema químico, cerebral, ¿cierto? Los agentes externos pueden disparar o empeorar el episodio de depresión. O sea, la tristeza puede convertirse en un vehículo para empeorar la depresión, ¿cierto? Más no son lo mismo, más no hacen parte de lo mismo, ¿cierto? Entonces, la depresión puede venir desde afuera o desde adentro, o empeorarse por factores externos como la misma tristeza que lo agrava todavía más. Yo entiendo también un poco como por tristeza que es una emoción que es muy corta y cuando hablamos ya de depresión es una constante, pues dura más en el tiempo y es donde empiezan a traer problemas pues ya como de salud mental. Tanto así que la tristeza es algo que podemos sentir durante el día, en un rato, o levantarnos con una sensación de tristeza, pero no necesariamente por eso sentimos que estamos pasando por un episodio que puede durar meses o que nos puede afectar radicalmente. Pues todos a veces tenemos alguna sensación extraña que causó que simplemente ese día no nos levantemos con la misma energía, o tuvimos una noticia el día anterior que pudo habernos bajado el nivel de fuerza que podríamos tener ese día. Pero también es bastante distinto a tener esa sensación de todos los días no sentirse con la capacidad de ser capaz de llevar y sacar adelante lo que sea que esté ocurriendo, o que cualquier escena con la que te vas a enfrentar durante el día, de entrada sabes que hay algo que no te está permitiendo tener las herramientas para resolverlo. Entonces creo que hay también como una gran diferencia entre esas pequeñas sensaciones o esos momentos o esos episodios que sabemos que son relativamente cortos y que normalmente responden a algo, a un elemento que lo causó, a algo tan distinto y tan profundo como sentirse en depresión, que a veces es como ni siquiera entiendo la razón, simplemente no tengo energía ni fuerza ni nada con qué combatir el día, ni el día de mañana, ni el de ayer, y no me siento ni siquiera capacitado para continuar. Entonces creo que hay grandes diferencias ahí. Sí, el punto es que yo analizo que antes, cuando uno era pequeño, uno estaba triste por cosas como, se me quedó la lonchera y estoy triste porque se me perdió un billete y era, pero ya como que con tantas emociones que hay, ya uno no sabe en qué punto se mezclan, porque para mí también la tristeza es momentánea, no es algo que sea permanente, pero parte a raíz de muchas cosas, o sea, por ejemplo, de la nostalgia, de extrañar a alguien, entonces estoy triste porque no he visto a esa persona, pero realmente no es lo suficientemente fuerte como para yo estar mal por eso, porque no he podido ir a un lugar o porque no he podido hacer alguna actividad, pero siento que al día de hoy
hay una cantidad de emociones relacionadas alrededor de la tristeza que pueden llegar a tocar o ser como la puerta de entrada para ya empezar a hablar de la depresión. Entonces ese es el punto donde la tristeza para mí era tan insignificante o tan infantil pequeñito, pero hoy en día que ya soy adulto ya siento que uno dice pues que ser triste muchas veces me queda corto. Perfecto, entonces, bueno, que lo que queda claro pues de lo que estamos hablando es que obviamente la tristeza y la depresión tienen cosas en común, ¿cierto? Hasta cierto punto están vinculadas, pero definitivamente pues sabemos cuáles son las diferencias y cuál es el punto en el que ya una cosa es depresión y la otra es tristeza. Una pregunta, en cuando ustedes están tristes, generalmente, ¿qué hacen? Voy a comer helado. Yo voy por alitas. Por dos. Yo También voy por helado. alitas. Bueno, las alitas yo- son mi solución. Si las alitas no lo resuelven, ya la vaina va por Sí, otro lado. ya, eso es depresión. Yo creo que yo pues he aprendido que la tristeza es un estado que obviamente, como decía Carlos ahorita, es un estado que pues todos tenemos que sentir en algún momento porque es algo natural y que inclusive en el día, pues en mi caso yo no me considero una persona que haya experimentado demasiadas sensaciones de tristeza y es complicado al compararme con otras personas que sí experimentan demasiados sentimientos de tristeza. Porque en mi caso, yo cuando estoy triste, yo no sé por qué, a mí se me metió en la cabeza que yo estoy triste, yo empiezo a darme como la palmadita en la espalda. No, hágale papá, hágale que, pues, pase la página. Y es que ahí puedes hacer la línea claramente de cuándo es tristeza y cuándo no. Digamos, entre las neuronas de la manera correcta y posiblemente eso no esté dentro de la capacidad de la persona de autorregular la tristeza, más bien digámoslo así, ¿cierto? Porque claro, hablando con una persona, y ahorita que están hablando del tema de pues todavía no vamos a profundizar sobre el tema, pero que hablaban sobre el tema de la depresión, es totalmente diferente, ¿cierto? Obviamente la depresión tiene características de tristeza, pero en la tristeza cuando se extiende, o sea, cuando una tristeza ya dura más de 8 días, ya eso es un síntoma de posiblemente estar, ¿cierto? Ya entrando en un cuadro de depresión. Puedo estar equivocado o no, ¿cierto? Porque en todos los casos es diferente, pero siento que la tristeza, o sea, de lo que yo he alcanzado a ver, todo el mundo experimenta diferente. Hay gente que pone triste un momentico, un minutico, otros 10, otros 15, otros le murió alguien y se llevaron un mes. Pues, y es ahí donde es también la diferencia entre una persona y otra, es que a uno les dura más la tristeza que a otros. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me da más tristeza es ver a alguien triste. No, en serio, porque no sé cómo dónde agarrarlo. Y yo, güey, puta, ¿qué le digo? Entonces, es como la impotencia, porque sabe uno que no, ay, no, es que así le digas, no, tranquilo, hágale, hermano, que todo bien, que no se ponga a pensar eso. Es como la novia cuando pues por X o Y motivo está o en sus días o está brava, y no hay un motivo como tal, pues sí es algo realmente normal. Ah, porque estoy con el día gris. Pues y uno, por más que trate, uno quiere hacer hasta lo imposible por decir, voy a ponerla contenta. No, pues hay razones que no dan, pero uno mueve cielo y tierra y no hay forma de sacar a esa persona de ahí. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué haces tú cuando estás triste? ¿Qué acción tomas? ¿Hacia dónde vas? ¿A quién recurres? ¿Qué haces cuando estás triste? A mí me pasa algo y es que, digamos que he aprendido a no pelear tanto con la tristeza, porque es como si fuese algo que le molestara a todo el mundo cuando fuimos creciendo, como que nuestros papás les chocaba que nos pusiéramos tristes o que lloráramos o lo que fuera, y entonces a partir de tener un hijo entendí que hay momentos en los que hay que dejarlo que esté triste. ¿Por qué? Porque está resolviendo el manejo de esa emoción. Y esa frustración es necesaria, pues, para que además
entienda que hay cosas que lo frustran a uno y como cualquier cosa que se entrena, pues en la medida en que uno aprende a resolver esa frustración, la siguiente frustración la podrás manejar mejor. Pero entonces a uno casi que le prohibían llorar y entonces, ¿qué quiere para que no llore? Entonces, dame un helado, entonces el helado me quita las ganas de llorar, entonces cada vez que lloro helado y lloro helado, lloro helado. Pero lo real es que no gestionaste ese momento. Entonces cuando finalmente ocurre algo que no se resuelve con un helado, entonces te hundís hasta el fondo porque nunca fuiste gestionando ese callo para tenerlo listo para el momento en el que fuera necesario. Entonces hoy asumo la tristeza, trato de verla como más de frente y ver como, bueno, qué realmente es lo que estoy sintiendo. ¿Realmente me siento triste o estoy frustrado por algo o realmente me molestó que me dijeran algo? Porque a veces ella se disfraza y uno dice, estoy triste, pero siempre hay una razón. Y a veces la razón está explícita o a veces está guardada en algo que tenías ahí y que ese momento te lo despertó. A mí me pasa algo y es, yo estuve yendo hace tiempo a un psicólogo y yo tengo un escudo. Yo me río mucho ante la tristeza. Pues ese es mi escudo protector. Lo que me decía la psicóloga es, sea consciente de ella. Porque es muy bueno que sea un escudo, pero es muy malo cuando lo disfrazas y llegas a una consulta y te empiezas a reír, porque es que ese es tu disfraz. Entonces, cuando usted sea consciente de él, es muy bueno porque usted se está protegiendo. Eso es válido. Pero pilas cuando la disfrazas sin querer sentir tristeza, porque entonces nunca las puedes demostrar en serio esa emoción. Yo creo que cuando sientes esa emoción, a veces queremos salir de ella inmediatamente y comparto lo que dicen, es como tomar un momento para decir, venga, lo asimilo, lo pienso, pero no te quedes demasiado en eso, porque creo que cuando lo afrontas y vivís lo que tenés que vivir, se convierte en una fortaleza para que las demás situaciones que van a venir más adelante ya las puedes afrontar con más madurez y ya no se vuelve algo como que, ay, estoy triste por esa bobada, sino que seguís la vida como con una mejor fortaleza, mayor madurez, un mejor pensamiento, de decir, esto no me va a derrumbar porque es que lo que he vivido ha sido como un camino que me ha fortalecido para afrontar lo que viene adelante. Hay una cosa y es que muchas veces nos decimos a nosotros mismos y les decimos a los otros como, pues es que estás triste por una bobada, ¿cierto? Y jue madre, ¿por qué tiene que ser una bobada? O sea, es que no es lo mismo todo para todos y todos no asumimos ni enfrentamos las cosas de la misma forma. Entonces, para una persona, lo peor que le puede pasar es que vaya a comprar un helado y que no haya el sabor que quería y eso lo pone triste. Puede ser una bobada para otros, pero para él es algo horrible, ¿cierto? Entonces, pues, por poner un ejemplo cualquiera, respecto a la pregunta de Tiago, lo que yo he aprendido a hacer con la tristeza es sentirla. Porque, como decía ahorita Carlos, desde chiquitos nos dicen todo el tiempo, no se ponga triste, no se ponga triste, no se ponga triste. ¿Por qué no nos podemos poner tristes? Si esa emoción está ahí, si está en nosotros, es para algo. Todas las emociones no son positivas o negativas, están ahí porque las necesitamos para algo. Ya listo, entonces la siento y reflexiono acerca de, como decía Carlos, bueno, ¿realmente es tristeza o qué está pasando? ¿O hay algo más? Porque lo otro es que como no nos educan en las emociones, no sabemos qué nombre ponerle a las cosas. Entonces a veces creemos que estamos enojados y no estamos enojados, estamos frustrados. O no tenemos tristeza, sino que una desilusión, por ejemplo. Estamos desilusionados. Entonces ese trabajo realmente de ponerle nombre a cada una de las emociones que vamos sintiendo y buscar identificarlas es súper difícil, pero ayuda un montón a conocernos y reconocernos y saber realmente qué hacer con cada una de las cosas que sentimos. Pero pues apenas estoy en el proceso. En el nivel 1. Y a mí me parece que es importante lo que están diciendo. Es como también aprender a identificar por qué estoy triste. Por ejemplo, ayer justamente hablaba con alguien, me decía, estoy muy triste, quiero llorar, y yo lloré que hasta ahora pues las lágrimas no las facturan y pues hágale, ¿sí o qué? Pues porque entonces
yo soy muy malito para llorar. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho, era escuchando música y tomando trago. Me encantaba escuchar música y escuchaba una canción que me gustaba mucho y ay, me emocionaba y hasta me salía la lágrima. O por un perrito, pues, que está por ahí en la calle. Es lo máximo que yo he llegado como a decir, bueno, voy a llorar. Pero también disfrazo mucho las emociones. O las ignoro y a veces no las canalizo bien, que yo creo que eso está malo para el cuerpo, porque ahí es donde le empiezan a leer uno vainas raras por ahí. ¿No? Eso es que tumba el pelo, me han dicho. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Yo pensé que era exceso de testosterona. Entonces... Ya va a decir. Pero a lo que voy es que yo que soy, digamos, un captador de no sentirlo todo y no expresarlo y no llorar por cualquier cosa, pero aunque uno no tiene que llorar para estar triste, porque todo el mundo expresa sus vainas diferentes, y creo que las mujeres, sin hablar, digamos, porque el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre es diferente, las emociones que las mujeres experimentan por el tema del periodo también se ven reflejadas en ese tema de la tristeza. O sea, yo ahora ya identifico a mi pareja cuando sé más que ella. Cuando está enroscada. Cuando No tiene idea. está en el momento del periodo, que el periodo en realidad casi nunca acaba, pues para mí. Empieza en un momento y es un pre, un durante y un después, y entonces eso como que conecta otra vez Si con tú el siguiente sientes mes. eso, que no eres el que Imagínese, el por que lo eso. vive, imagínate cómo lo vimos nosotras. Sí, no, y lo entiendo muy bien. Entonces, por ejemplo, ayer me tocó ayudarle a identificar a mi pareja, decirle, amor, no es que mira bien por qué estás triste. Ayer me dijiste, siento que ya es como estoy cerca a los días, y ella me advierte, como, estoy cerca, cuidado que puedo comer y puedo matar y comer de envuelto. Entonces a mí me advierten. Y yo lo he aprendido como a identificar y antes yo reaccionaba diferente a eso porque yo decía, pero pues ¿por qué estás triste? Pues por abogada. Te vas a poner a llorar por eso, pues. Pero ahora que uno va madurando, digamos, como todos esos temas, obviamente yo ya no lo relaciono tanto con bueno, usted quiere estar triste, o sea, póngase triste y disfrute esa tristeza también. Y no es que cada mes lo mismo, y yo, amor, cada mes va a llegar y cada mes siempre está ahí. O sea, Hay que hacerle una fiesta de recepción. Bueno, entonces, según lo que hemos hablado en esta última pregunta, podemos llegar a una conclusión, que la tristeza es como un tipo de forma de funcionamiento del metabolismo, como de procesar todos estos eventos. Entonces es algo muy normal, es algo natural en el ser humano. Por eso... De hecho, si a alguien le pasa algo dramático y no se pone triste, se vuelve un personaje extraño. Exacto. Pues, ¿por qué? Porque eso sí sería entonces es un extraño. insensible. Y hay que mirar Claro. qué es lo que está pasando, porque entonces puede estar pasando algo más. Aquí, por ejemplo, en estos temas que estamos tratando, en estos podcasts, hay una frase muy importante que estamos tomando, pues, y andando alrededor de ella, que es la de soy suficiente, ¿cierto? Y viene mucho al caso, por ejemplo, con lo que decías, pues, de tu hijo, que, por ejemplo, cuando esté triste, pues déjelo que esté triste, ¿cierto? Porque hay que tomar esos momentos y crear como una percepción de autosuficiencia, porque es un episodio que constantemente te va a llegar en la vida. Entonces, claro, hay que tratar desde temprana edad, pues, inculcarnos e instruirnos en estos sentimientos, ¿cierto? Entenderlos. Asimismo, pues, se demuestra así, una persona se demuestra a sí misma que puede, por sí sola, con autosuficiencia, superar estos episodios, ¿cierto? A la final, pues, la tristeza es eso, es como un espacio donde se sublima el dolor, la ira, los recuerdos, ¿cierto? La melancolía, y se aprende a vivir con esas afecciones, con el recuerdo, pues, no sé, de una mascota que se murió, ¿cierto? Entonces la tristeza como que va creando ese colchón y va sublimando eso y aprende uno a vivir con ella. Por eso se dice que con la tristeza uno no pierde, sino que antes estás ganando, porque estás ganando, pues, tranquilidad en tu vida mientras entendés esos eventos que te sucedieron. El tema es que cómo aprendemos de eso, porque pues al menos hablando por mi caso, yo siento que es el común denominador en muchas de las personas que yo conozco, pues nuestros padres no supieron o no cayeron en cuenta que era importante hablar sobre eso. Entonces uno aprende
rodando por la vida con muchas situaciones y a uno, como le decían a uno, se cayó y se golpeó y uno arranca a llorar, no le va a poner atención o vaya a llorar si quiere llorar, ¿cierto? Y entonces uno aprende de ciertas situaciones en las que uno se ve forzado a absorber esas emociones y más adelante pues somos responsables de si estamos tristes, si no estamos deprimidos, si no estamos. Entonces sí considero que ahorita caer en cuenta, las personas que están a mi alrededor y las que vienen más allá, pues si yo ya tengo esa experiencia, ¿por qué no compartirla? No dejarlas que vayan solas también en ese aspecto. Sino que hay algo con lo que estás diciendo de los papás, ya yo también lo había dicho en otro podcast, y es que, o sea, ellos tampoco les enseñaron, es que no sabíamos y no hablábamos de este tema y no nos sentábamos con otros a decir, me pasa esto, o me pasa lo otro, o siento esto y siento lo otro, y esta es la forma en la que puedes, pues por decir que fuera una fórmula, en la que puedes solucionarlo. Nosotros somos la primera generación que nos ponemos a plantearnos y a conversar de estos temas, entonces, pues era muy difícil para ellos también porque ellos les tocaba hacer como está diciendo ahorita Cami, o sea, ignorar todo el tiempo lo que estaba pasando porque, güey madre, había otras cosas que resolver y eso era lo urgente y lo importante. Lo otro es, pues qué rico que hubiera una fórmula para solucionar, por ejemplo, la tristeza. O sea, estás triste, entonces te comes un helado siempre y se te quita, ¿cierto? Pero realmente toca es mirar a cada uno que le sirve y de la única forma que eso pasa es cuando cada uno va construyendo como un kit de herramientas, o así lo veo yo, para enfrentar y para buscar, es que no me gusta la palabra solucionar, para enfrentar eso que sea que le esté pasando. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de la tristeza, para enfrentar su tristeza. Entonces, a mí qué cosas me sirven, yo qué hago con eso, qué hago con esa emoción, cómo, si hablo de ella, si toco, digo, muevo, o sea, cierto, pero eso es diferente en cada uno y cada persona arma como su kit de herramientas distinto y esas herramientas solamente se pueden, y ese kit solo se puede armar cuando uno está dispuesto a trabajar en uno. De hecho, yo ni siquiera veo la palabra enfrentar, porque yo lo veo más como gestionar. Me parece. De hecho, cuando estudiaba artes plásticas, que fueron como, ¿cuántos años seguidos? Como 12. Había momentos de extrema tristeza, pero eran algunos de los momentos más creativos que podía tener, porque la tristeza era un inspirador súper bueno. O sea, era muy gracioso, pero no era algo que deseara. Pero cuando estaba triste era productivo, porque claro, entonces todo lo que tenía que expresar terminaba volviéndose obra. Entonces pintaba y pintaba y rayaba, escribía y escribía y escribía y no paraba. ¿Por qué? Porque tenía mucha tristeza, tenía mucho que expresar y terminaba expresándolo ahí. Pero hoy, por ejemplo, cuando me toca ser guía de otro ser humano, he descubierto que lo que mejor me funcionó en ciertos momentos, cuando no era un rollo de arte o de cómo canalizaba eso, es el simple acto de estar ahí, de acompañar. No tenés que decir nada, no tenés que echar un discurso, no tenés que darle la respuesta. Estoy tratando de decir la palabra que te va a salir de acá, te va a sacar de ese estado. Es que no necesitas salir. Lo que necesitas saber es que no estás solo. Solo siéntese al lado. Vengas, lloremos los dos. Sentarse y acompañar. Por ejemplo, es lo mejor. Lo que estaba diciendo ahorita Sandy es algo pues a lo que ya iba a tocar ese tema. Cómo gestionar la tristeza y buscar pues esa acción que me cambie pues mi estado, ¿cierto? Lo que más se recomienda pues siempre es buscar en las virtudes, en los talentos, en las pasiones que tenemos cada uno, ¿cierto? Pues hay gente, por ejemplo, que le encantará, que su momento de plenitud es cuando se monta la moto y se va para un pueblo, ¿cierto? Pues claro, se olvida de todas las tristezas, se olvida de todo, pues se olvida del trabajo, de los problemas, de la tristeza, de la depresión, de todo. Entonces es como buscar en eso, como a alguien le gusta, no sé, ir a jugar tenis de mesa, claro, dándole a la pelota con la raqueta, se le despeja la mente, ¿cierto? Buscar esos momentos de calma y de seguridad, ¿cierto? Para ir procesando y filtrar todos estos eventos tristes que nos han sucedido. Yo les quisiera, por ejemplo, compartir, pues porque la idea pues, es también compartir obviamente experiencias aquí para saber cómo cada uno las canalizamos. A mí hace poco se me murió un amigo
Y la verdad, yo con él solamente momentos felices. Y me da mucha tristeza porque primero era muy joven, era más joven que yo. Y segundo, era de esas personas que, pues, cuando uno dice siempre mueren los buenos, ¿sí? Los malos que quedan en la tierra. Era una persona que era lo más humilde del mundo y lo más noble. Y era una persona con la que yo andé todo Medellín, rayando las calles y patinando todos los spots de Medellín, los patiné con él, les hice truco en la patineta. Entonces, claro, veo todavía grafitis de él por allá por la calle y siento de una ese hueco en el pecho, y veo rayones de él, o veo lugares donde sé que hicimos un truco y lo tenemos por ahí guardado en video. Pero entonces esa forma de recordarlo y de recordar esos momentos bonitos para mí es la forma de canalizar esos dolores, esas tristezas, ¿cierto? Como tenerlo siempre en la mente y recordarlo mucho pues con esa buena actitud. Obviamente los primeros días pues llorar y todo esto, pero es un proceso que con los días ya uno lo va madurando, como les digo, lo va sublimando, lo va aceptando y va aprendiendo a vivir con eso. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia que haya tenido de tristeza, pero no solamente compartir la experiencia de la tristeza, sino cómo hace como para sublimar y para filtrar esta tristeza. De hecho, yo tengo un punto de vista un poco extraño con respecto a la tristeza, porque cuando, pues en mi caso, por ejemplo, cuando yo he manejado muchos años de depresión, o sea, no han sido meses, sino años continuos. Entonces, por ejemplo, para mí, la depresión y la tristeza se amarraron tan duro que me es difícil entender cuándo estoy triste y cuándo no. Entonces, como ha habido episodios buenos y malos durante tanto tiempo, durante tantos años, entonces para mí es muy complicado separar, porque ahorita que planteaste la pregunta, la que acabaste de plantear, yo pensando, bueno, ¿qué momentos han sido así? Y yo no sé, no te sabría decir si algo me causó tristeza o fue simplemente una oleada más de la misma depresión. Pues me acabo de caer en cuenta de eso y me dio Pero como un choque. la tristeza no la asocia de una a un evento. Pues como algo que ocurrió y la depresión tal vez no tenga un evento detrás. No necesariamente. Es que esa es la cosa, y es que cuando uno está, mejor dicho, cuando uno está en el mar, uno no sabe cuándo está lloviendo o cuándo no. ¿Sí me entiendes? Es así, pues acabo de caer en cuenta de que no te sabría decir si en algún punto sentí tristeza o no, porque siempre estaba sumergido en el mismo estado de ánimo. Entonces, no acabo de recorrerme la vida de pe a pa y no sé de dónde sacar uno que yo diga, vea, esto me puso triste y fue un momento episódico. Tal vez lo que sí pasa es que la depresión, al ser tan potente, casi que absorbe a la tristeza y la diluye ahí como un marco de referencia. O que como la línea es tan delgada, y ahorita David lo dijo, que la depresión tenía muchos síntomas, por decirlo así, de tristeza. Entonces, a veces esa línea es tan delgada que uno no sabe. Y cuando uno viene de depresiones largas y de sufrir depresión, es difícil diferenciar una y otra, realmente. En mi caso, pues, en mi familia, pues retomando como el tema de la pérdida de las personas, por parte de la familia de mi mamá, a veces, pues yo creo que son todos una manada de locos, pero son locos que a raíz de todo esto que hemos venido estudiando, yo he venido entendiendo que algunos han sufrido depresión, otros ansiedad, etc. Yo por fin entiendo la tía loca que tengo por allá. Pero no le digas loca. La voy a llamar, llamando a la mamá. Pero si ha habido algo muy común, es que del lado de mi mamá, y esto choca con muchas personas porque pues suena como que de pronto uno se está burlando del tema, pero es que cuando alguien se nos muere y se nos va, nosotros decimos, nos alegramos que se murió. Y todo el mundo, ¿pero por qué? Pero es que, pues, ¿cómo te va a alegrar que se muera esta persona? Y no dije, no, pues hay una frase tal cual dicha que yo creo que mi abuelo se la enseñó a mi mamá y es, me alegro por el que se va y me pongo triste por el que está acá. Y es que realmente la persona que se va, dejó de sufrir, entre comillas, por decirlo, acá en la tierra. Pues ya no tiene que buscar trabajo, ya no tiene que preocuparse por alimentarse, ya no tiene que enfrentarse a muchas de las situaciones que nosotros nos enfrentamos, incluidas este tipo de emociones como la tristeza, rabia y todas estas cosas. Y entonces nos hemos preocupado más no por ponernos tristes por esa persona, sino como entre todos decir, venga, apoyémonos y venga, tratemos de buscar la mejor solución. Entonces, por ejemplo, mi abuela se murió
y los pocos que estuvieron acá, porque mi familia en estos momentos está como regada en distintas partes, fue la primera vez que yo vi que yo iba como a una reunión que no se hizo ni velorio ni cosas, pero todos estaban como en esa tónica de ven, a ver, hablemos de tal cosa, no sé qué era, y era como distinto, pero mi abuela se había acabado de morir. Y fue algo que tuve que reaccionar, que yo, bueno, por fin, todo ese tiempo que mi mamá me había enseñado como estas cosas y desde que chiquito yo decía, bueno, cuando se murieron mi abuelo, otras personas, yo sí los veía como medio tónica, pero todo el mundo trataba de hacer chistes. Fue la primera vez que yo sentí, ya entiendo esa frase porque siento que sí es verdad. Voy a contar una historia cuando yo estaba pequeñito, pues que me acuerdo, mi primer acontecimiento de tristeza. Yo tenía como 6 o 7, yo creo que 6 años. Y mi mamá me sirvió el desayuno, ¿sí o no? Chocolate. Entonces fui a desayunar. Y cuando ella me sirvió el chocolate, no era capaz de tomármelo. Porque me dijo, ay, ¿qué le pasó? Yo tenía una bicicleta pequeña, ¿sí o no? Entonces yo tenía un pollito. Y el pollito, cada que montaba bicicleta en la terraza, el pollito me seguía. Ay, Dios. Y de tantas vueltas, dejó de hacer. Lo estripé con la llanta. Entonces cuando yo bajé, ¿sí o no? Cuando yo bajé y le conté a mi mamá, ella me abrazó, ella me dijo, pues, me hizo dar cuenta el sentimiento de tristeza que tenía, y yo creo que fue por miedo a la muerte. O sea, sucedió por el animalito, pero yo en ese momento no captaba que uno se podía morir. Entonces ese es el único momento pequeño que me acuerdo de tristeza. Y ya creo que de grande sería ¿cómo se dice? Un decaimiento espiritual. O sea, cuando uno ya está adulto, creo que la tristeza es algo interno que le pasa a uno, pues a mí. Entonces creo que estoy decaído espiritualmente, y lo que yo hago es agradecer. Entonces cuando yo agradezco, y yo me comparo, porque uno no es el mejor ni el peor, pues normalmente yo me comparo y yo veo, es que yo no estoy tan mal para estar triste. Entonces creo que a la pregunta de Tiago, uno combate la tristeza agradeciendo lo que tiene, dónde está y con quién está. Bueno, ahí continuando con cómo gestionar o cómo hemos gestionado la tristeza, y lo que les decía ahora, o sea, no soy de mis recuerdos, o sea, es difícil decir, ay, me puse triste en esto y esto, sí tengo tristezas, obviamente, pero sí me ha pasado mucho lo que Carlos compartía ahora, que he convertido, y eso que inconscientemente, he convertido la tristeza en algo que sucede. Pues yo no tengo un listado así de hojas donde diga yo soy compositor ni nada de eso, pero he cogido la guitarra y he compuesto canciones de resultado de una tristeza por haber, digamos, terminado una relación. Sí, que normalmente uno se pone triste, pero yo como de la nada, de un momento a otro empiezo a escribir como, me sentí así, me sentí así, y yo no sé, de un momento a otro, sale una canción. Entonces creo que en muchas ocasiones he convertido la tristeza en eso, como en un canal, como para pensar, como, hey, ¿en qué transformo esto? Y muchas veces se ha dado de manera como inconsciente, porque yo tengo varias cositas que he hecho por ahí, que yo digo, esto fue como de una tristeza. De un momento a otro me levanté, cogí la guitarra y empecé a escribir de la nada. Lo que estaba sintiendo, lo empecé como a convertir en algo escrito, y eso se fue convirtiendo en una canción, y así sucesivamente otras cosas. ¿Y nos puedes cantar un pedacito de algo triste? Mentira. Insisten con el podcast musical. Luego te lo canto al oído. Tú y yo a solas. Los pollitos. El tema que de lo que estamos hablando. Ya no, los pollitos ya no dicen. Los pollitos ya no dicen. Lo que estamos hablando es algo que es muy importante en la historia de la humanidad. Y Carlos ahorita también lo estaba diciendo, el mismo tema de que pues, yo cuando estaba estudiando arte y me sentía triste, pues bueno, que cogía los pinceles, cogía el material, cogía la guitarra, como dice Camilo. Y es algo que el arte, con lo que ha habido el arte siempre de codo a codo, ¿cierto? El arte y la tristeza. Por ejemplo, traigo a colación, no sé si ustedes conocen la época azul de Pablo Picasso, que es una serie de cuadros pues, que él pintó durante unos años después del suicidio de un amigo de él.
que solamente pintaba, pues obviamente las escenas muy tristes, los mendigos en la calle o la familia de gente pobre en la calle con el bebé, lo de las escenas de los burdeles, pero siempre pintaba como esa esquina triste donde ocurra, no, en el burdel, a un lado lo feliz y siempre él apuntaba hacia lo triste y pintaba con estas gamas de colores azules. Entonces se ve como un filtro azul y claro, da como también esa sensación como de opresión, como un drama más triste. Trayendo a colación el arte y de lo que estamos hablando, todos tenemos gustos diferentes, ¿cierto? Aquí hay gente que le gusta los videojuegos, otros los libros, pero a todos nos gustan las películas, a todos nos gusta el cine, ¿cierto? Hay una película que les recomiendo, les voy a recomendar, que se llama La tumba de las luciérnagas, de Estudio Ghibli. Creo que es una película que donde uno la menciona y la gente ya se la vio, de una hace el gesto de que es de las películas más tristes que hay. Pero quisiera preguntarles a ustedes, no solo también la película, sino la música. ¿Qué música ponen cuando están tristes? Porque es algo que también todos tenemos en común, que estamos tristes y buscamos siempre la misma canción, la misma dos, o sea, todos tenemos, o sea, yo tengo en YouTube la lista y se llama así, pa' berrear. Y tengo mis 5 temas, pues. Necesito esa playlist. Pues, claro, ya cuando, no sé, estoy haciendo fiesta en mi casa y me estoy tomando una cerveza, así, voy a poner los melancólicos, ¿cierto? Entonces quisiera que compartieran pues en el micrófono alguna película que ustedes digan, esa es la película más triste que me he visto. Y cuál es la canción, la música a la que siempre van cuando están tristes. No, yo cuando estoy triste siempre siento un violín. O sea, no película, pero siento un violín y yo como que... Ay, y me empiezo... lo acompaña. Y me empiezo como a arrugar el cuerpo. Entonces, algo de la postura, claro. Sí. Trato de estar derecho y de estar con la posición, porque es que si uno físicamente, si uno se deja entristecer, eso actúa emocionalmente en uno. Yo al contrario, yo busco música que me active, pues yo jamás pongo una canción que me hunda más, sino que ahí sí voy con reggaetón a toda para... bueno, no, yo siento el violín. Levantarme. Pues yo también pienso lo mismo, o sea, yo no buscaría, pues como estoy aburrido, a buscar que me aburra más. Pues, o bueno, Sí. yo digamos que entendiendo un poquito lo que dice Tiago, bueno, pues voy a desahogar esta sensación con llorar y quiero llorar. Y entonces él tiene ahí los 50 para llorar. En mi caso, yo busco música que maneje las temáticas de tristeza y de depresión, pero que también me haga sentir fuerte. Entonces, en ese aspecto de mi parte de mi juventud, yo era súper rock alternativo. Entonces, toda esa música de los 90, 2000 cabe en todos los ámbitos y colores de depresiones, tristezas y avidos, pero también son muy energéticas y muy fuertes. Entonces trato de tirar esa tónica. Y la película, una película que así recuerden que la más triste que hayan visto, que le sacó la lágrima. Yo bien La que chillona. hablamos No, ayer, pero es que- Hachiko. La deja chica. Pero es que Sí, la de los películas que perros. hagan llorar, pues obvio debe haber muchas Uf. y recuerdo muchas. Hay La más películas- traumática, la más traumática. No, hay películas que me dan muy duro porque además toda la escena es solo un fragmento de una franja gigante de realidad. Entonces yo me acuerdo la primera vez que vi la lista de Schindler, yo no podía entender como la magnitud de lo que pasaba y si solo salvaron a ese pedacito y los que murieron fueron 6 millones, o sea, solo estamos viendo el 1% de una posibilidad de historias que pudieron estar ahí relacionadas. Eso me parecía dramáticamente complejo. Pero cuando pienso en canciones, hay 2 que me vienen siempre a la mente con el mismo sinónimo. Una, la de Eric Clapton, la de Tears in Heaven, porque también la razón es la misma, la del personaje que canta la otra, que es Tito Nieves, pero me impresiona es el hecho de Eric Clapton, por su estilo, pues canta una canción triste, ¿cierto? Una canción melancólica y todo lo otro, pero lo que me impresiona es que el otro tiene la misma situación de pérdida de un hijo, pero es que él lo que hace es salsa. Entonces te tiene que entregar una canción súper alegre, pero está contando una historia horrorosa, ¿cierto? Que es la de Fabricando Fantasías. Entonces uno la canta, la baila, pero cuando uno es consciente de lo que está sintiendo el personaje y que según entiendo, pues en esos mitos urbanos, él se demoró años en ser capaz de cantar esa canción en concierto porque físicamente su cuerpo no resistía cantarle la historia de su hijo a todo el mundo de esa forma. Entonces me parece muy teso que en ciertas condiciones lo que sé hacer, que es hacer salsa, me implique
hacer salsa alegre de una historia triste. Y con eso cierro con la otra película que también tiene ese mismo contraste, y es Jojo Rabbit. Es una comedia. Y la historia es la misma de Schindler, pero te reís todo el tiempo, pero todo es dramáticamente triste. Es muy complejo ser capaz de tener esa habilidad. Yo tengo dos. Hay una que está en cartelera en este momento, que es Lazos de Amor, de Anthony Hopkins, que también tiene que ver como con todo el tema de los nazis. Y eso me puso a llorar mal, pero es una historia muy bonita. Y ya me olvidó la otra. Sí, pero esa me acuerdo mucho. Bueno, 7 almas. 7 almas. Esa porque también tiene un tema muy teso ahí, pues. Bueno, también para recordarles pues a los que están escuchando el podcast que tenemos un blog en la página donde están los temas pues divididos, ¿cierto? Por partes. Quisiera leerles una parte, un pequeño fragmento del blog de la tristeza del que escribí. Es: cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. No sé si alguien de pronto reconoce esa frase de quién es. De un señor llamado Federico Nietzsche. Y bueno, en conclusión, eso es lo que debe ser la tristeza para el humano, ¿cierto? Un espejo donde observamos nuestros errores, nuestro alrededor, nuestros seres queridos y nuestros recuerdos. La tristeza, como hemos dicho en todo el podcast, es una enseñanza constante y nunca vas a perder con ella. Para cerrar, quisiera dejarles pues estas tres frases pues como de sabiduría, cultura general, ¿cierto? Que hablan obviamente sobre la tristeza. Y dice así: la tristeza no es más que una valla entre dos jardines, de Khalil Gibran, que es poeta libanés. Perdón, son dos frases, perdón, qué pena. Y la otra es un proverbio chino que dice así: no puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre ti, pero puedes evitar que aniden tus cabellos. Para que reflexionen, nos vamos con estas dos frases y muchas gracias a ustedes por participar, a los que están escuchando el podcast. Espero que les sirva bastante estas palabras. Este fue Voz en Mente by Casa Ingenia, publicistas en libertad de decir, tocar y mover para lograr expresar ¡Soy suficiente! Suscribirse es gratis, pero nos ayuda a saber que alguien escucha, así que deje la amarradez con ese índice y dele me gusta.